Decir que conforme nosotros fuimos aprendiendo acerca del lenguaje estandarizado y como lo vamos a seguir haciendo, tenemos que reconocer que habrá una serie de actividades cada vez más que se relacionen al uso del lenguaje estandarizado. No estamos muy adaptados a veces a hacerlo, queremos seguir hablando sin utilizarlo, pero creo que es importante que lo recordemos. Los enfermeros profesionales utilizamos lenguajes estandarizados. Lo otro que los enfermeros profesionales utilizamos son libros originales. No utilizamos copias y eso es importante para todos los que están aquí. Infortunadamente, no solamente en el Perú, pero en México, en algunos otros países de América Latina principalmente y en Asia, la gente tiende a hacer copias de los libros originales, lo cual es una tragedia, no solamente para los autores, editores, traductores, revisores, sino que es una tragedia para la profesión en sí. Hace tiempo un maestro en mi facultad me llevó el libro y me dijo, mire doctora, ya he comprado el libro y tal, y en cuanto yo lo vi le dije, esto es una copia, y si usted usa una copia pirata de un libro, usted es un maestro pirata. Entonces yo sugiero que ahorre y compre un libro original. Lo otro que tampoco podemos hacer es tomar el trabajo de otros y convertirlo en libro y nada más plantarle mi nombre. Eso se llama que se violenta lo que es la propiedad intelectual. Cuando uno produce una información, los demás por lo menos deberían de respetar y decir que es el trabajo de otros. Ahora mismo verán ustedes que he dejado Está bien ahorita, gracias. No sé por qué no aparece el nombre de la doctora Herman, pero la doctora hizo la presentación, yo la he traducido para ustedes, pero a mí sí me parece muy importante que todo el mundo recuerde que cuando alguien produce un trabajo, los demás lo deberían respetar. En el caso de mis presentaciones también se van a quedar en esa computadora, ya están ahí descargadas porque si a alguien le interesa, pero dejar el crédito a quien lo hizo. No nos quita nada dejar el crédito a quien lo hizo, más bien engrandece a la persona que reconoce el trabajo de otros. Hemos sufrido en América Latina por muchos años, por mucho tiempo, el que solamente se quiere reconocer a los médicos y no a los enfermeros. Pero si los enfermeros no reconocemos el trabajo de los enfermeros, ¿quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? Entonces me estoy refiriendo a todo esto porque, por desgracia, en abril que venimos nos encontramos con que el libro de diagnósticos era aquí multicopiado y la gente compraba las copias. De hecho, alguien me trajo el libro y afuera decía edición hispanoamericana y adentro traía la traducción para España. Entonces dije, su libro es una copia y yo por supuesto que no lo puedo firmar. A mí me gusta el trabajo directo, el trabajo profesional, el trabajo de frente y sobre todo verdaderamente me abruma cuando se empiezan a fraccionar los trabajos. Si todos queremos que crezca la enfermería en el Perú, todos deberían de trabajar en la misma sintonía y no con esfuerzos aislados, que yo supongo que es como debe suceder. Pues vamos a hablar acerca, ya la doctora Takao nos ha hecho una presentación fabulosa, por cierto, felicidades Camila, acerca de cómo utilizar el lenguaje estandarizado es propio del pensamiento y de la reflexión de los enfermeros profesionales. Ahora hablaremos de cómo se hace en la práctica, ¿verdad? Vean los registros clínicos, como está un montón de notas, quién sabe qué dicen, ¿verdad? Esto no es un registro clínico adecuado, miren cómo lo escriben, y nosotros queremos ser profesionales de la enfermería, por lo tanto, para empezar, tendríamos que tener una buena ortografía. Cuando una persona no tiene buena ortografía, no se puede nombrar a sí mismo un profesional de enfermería. Entonces, un profesional de lo que sea. Un profesional es un todo, recuérdenlo. Si yo no tengo buena ortografía, me falta leer más y me falta comprender más los términos. Entonces, sugiero que todo el mundo reflexione sobre sus capacidades. Ahora también, vean acá, cuando tenemos lenguaje estandarizado, pues vemos acá otro tipo de registros, ¿verdad? Esto contra esto. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje estandarizado, podemos ir viendo en algunos registros cómo se van anotando los factores relacionados y cómo aparece la descripción de las características definitorias y por lo tanto una definición de diagnóstico enfermero. Cuando solo anotamos garabatos, que solamente yo entiendo, va a ser muy difícil, como les dije hace un momento, que se dé la continuidad del cuidado. ¿Qué dice en la nota de mi compañera? ¿Quién sabe? No sé.
Y como no sé, pues no le puedo dar continuidad a su cuidado. Entonces digo, no, mejor lo voy a hacer yo, porque no entiendo nada de lo que dijo ella. ¿Y qué tal si yo estoy entendiendo que anotó una cosa que había que hacerle y resulta que no es? ¿No les ha pasado con las recetas médicas? Le escriben tan mal el médico y aparte se precian de ello, ¿verdad? Es que los médicos tenemos mala letra. Pues qué pena, deberías mejorarla si quieres asegurar la seguridad del paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos continuar haciendo esto, que quién sabe qué dice, sino que tendremos que ir al lenguaje estandarizado. Cuando hablamos de comunicación y documentación, tendríamos que recordar una cosa. Cuando vemos las notas previas, los registros como eran escritos a mano, pues vamos a ver que no hay información crítica. Y luego, como se toma mucho tiempo en tratar de leer lo que dice ahí, pues entonces vamos a tener que explicar las cosas porque no están escritas. Cuando ustedes están entregando un paciente de un turno a otro, si lo tuvieran escrito, si tuvieran un buen registro utilizando el lenguaje estandarizado, no tendrían que perder tanto tiempo explicándole a su compañero de turno al que le entregan el paciente cuáles son las condiciones del paciente. Ahí está escrito. Pero si escribimos como antes, pues obviamente que tendremos que utilizar mucho tiempo en explicar las cosas. Luego además, los datos son antiguos o están incompletos, los dejan como cuando llegó el paciente al servicio y no los vamos actualizando. También lo otro que sucede es que la documentación está incompleta o es inexacta porque no se ha brindado el cuidado suficiente y oportuno, y además vamos dejando las cosas a la memoria. Cuando termine el turno voy a apuntar todo lo que le hice. Bueno, a veces la memoria nos falla y dejamos algunas cosas sin anotar. También cuando estamos escribiendo lo que tendríamos que redactar, cuando lo hacíamos antes, pues sufrimos interrupciones, ¿verdad? Nos habla el paciente, nos hablan los compañeros, llega la jefa del piso, etcétera, y entonces en la interrupción, pues obviamente sufrimos de pérdida de memoria. Luego, también tenemos que saber que hay pacientes que van cambiando su condición muy rápidamente. Hay pacientes que más o menos están estables durante el turno, pero hay otros cuya situación va evolucionando de manera cotidiana y no nos da tiempo, si solo lo anotamos con nuestra mano, en lugar de tener lenguaje estandarizado, no nos da tiempo de actualizarlo. Y luego, por último, tenemos ausencia de términos estandarizados que utilizamos términos que no están estandarizados, pero no deberíamos de utilizarlos porque no han sido validados. Es lo mismo cuando ustedes están haciendo proyectos de investigación. Yo que soy revisora de artículos científicos en diversas revistas, cuando leo en la metodología que las autoras elaboraron el cuestionario, ya de ahí, y sin validarlo, de ahí digo, estas personas no saben metodología de la investigación. Si supieran metodología de la investigación, utilizarían instrumentos, encuestas, documentos ya validados. Elaborar un instrumento necesita un respaldo estadístico. Entonces, cuando yo veo que alguien está utilizando términos que no están estandarizados y que además esos términos no han sido validados para tener precisión en el diagnóstico, sé que no tienen un pensamiento crítico y no hay un juicio reflexivo en lo que están anotando. Y todos aquí queremos ser enfermeros profesionales, que todo el mundo sepa que mi pensamiento es reflexivo. Hay dos áreas importantes, ¿verdad? Acá. Que se relacionan a la comunicación y a la documentación de nuestros registros. La comunicación durante el turno y luego en el cambio de turno. Los enfermeros nos atareamos tanto que luego no vamos informando lo que estamos haciendo. Recuerden que lo que no está documentado ahí, lo que no está registrado y que yo nada más digo que lo hice, no hay evidencia de ello. Recuerden también que los registros pueden ser respaldos legales. Cuando hay alguna aclaración legal y no está ahí anotado, o está anotado pero nadie me indicó que lo hiciera, podemos tener complicaciones legales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vamos anotando. Luego lo otro es que cuando hay carencia de documentación clara, hay otros miembros del equipo de salud que no saben qué fue lo que sucedió. Entonces sí que requerimos ir informando qué es lo que estamos haciendo. Esta no es mi presentación. No estoy, gracias. Miren acá, nosotros tenemos que utilizar la documentación, entre otras cosas, para comunicarnos con otros miembros del equipo de salud y para comunicarse también con
con el paciente y sus familiares. Hay una cosa que nosotros hacemos que cuando estamos haciendo una valoración y diagnosticamos a un paciente, recuerden también que nosotros tenemos que empezar, los enfermeros mismos, tenemos que empezar a utilizar el término adecuado. Yo no escojo un diagnóstico, yo no selecciono un diagnóstico, yo diagnostico. A los médicos nadie les cuestiona que diagnostiquen y no tenemos pleito con los médicos, ¿verdad? Simplemente que tenemos que seguir nosotros usando el término adecuado. Los enfermeros diagnosticamos. ¿Qué cosa? Diagnósticos enfermeros basados en respuestas humanas. Pero yo tengo que además informar de ese diagnóstico al paciente. Ustedes cuando diagnostican algo, ¿le informan al paciente cuál es el diagnóstico? La impresión diagnóstica que ustedes tienen, deberían de hacerlo. Porque el paciente mismo es capaz de decir, no, yo no tengo eso. Usted cree que yo tengo eso, pero yo lo que tengo, y la voz del paciente es importante. La voz del paciente es sumamente importante. Entonces, cuando ustedes hacen un diagnóstico, sugiero y recomiendo que le digan al paciente, como enfermera, le he diagnosticado lo siguiente, porque creo que usted esto y lo otro. Y el paciente es capaz de decirme, no, yo no tengo ninguna ansiedad, lo que yo tengo es miedo, ¿verdad? O sea, nos va a decir el paciente información importante que hay que tomar en cuenta. Uy, qué chiquita la letra. Necesitamos además también informar a otras disciplinas lo que estamos haciendo. Hay médicos que sí revisan las anotaciones de enfermería, ¿verdad? Porque las encuentran interesantes, pero si nosotros seguimos redactando cosas como paciente consciente que pasa el turno sin novedad, pues una de dos, o el paciente ya se te murió y no te diste cuenta, ¿verdad? O mándalo a su casa, ya para que lo tienes aquí hospitalizado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes sigan escribiendo notas así, nadie las va a leer y el trabajo de enfermería no va a ser ahí revelado y no va a ser puesto en su justa dimensión, ¿no? También es importante que nosotros recordemos que no trabajamos de manera aislada, trabajamos con otras disciplinas. Y cuando trabajamos con otras disciplinas, queremos leer lo que dice otras disciplinas de nuestro paciente. Si hay una interconsulta con cardio, yo sí quiero saber qué puso el cardiólogo de mi paciente. Si hay una interconsulta con el fisioterapeuta, yo quiero saber qué dijo el fisioterapeuta de este paciente que está a mi cargo. Entonces yo estimo que ellos también querrían saber qué digo yo como enfermera de ese paciente. Pero mientras no use lenguaje estandarizado y solo utilice términos coloquiales, a nadie le van a importar mis notas. La seguridad del paciente, como mencioné hace un momento, también está sustentada en los registros clínicos que vamos haciendo de su estado. También es importante, ustedes lo saben, como por ejemplo durante la administración de medicamentos, decir, no solamente hacer una bolita alrededor de la hora, cómo se administró, cuál fue la reacción del paciente, cuál fue la dosis, o por qué no se administró en determinada hora, por qué no se administró por esa vía, qué tal si era oral y el paciente tiene vómito, etc. Vean cómo sí necesitamos registrar claramente lo que estamos haciendo. Y luego es importante que haya una indicación de que estamos haciendo cosas sustentadas en juicios clínicos. La gente, como se los dije también hace un momento, en la comunidad no piensan que los enfermeros reflexionamos y hacemos juicios clínicos. Las personas allá afuera en la comunidad piensan que los enfermeros solo obedecemos órdenes. Ese no es mi caso. Yo no obedezco órdenes, yo pienso. Y como yo pienso, yo quiero dejar mi pensamiento escrito. Mi pensamiento debe de verse reflejado a través del lenguaje estandarizado. Entonces, si nosotros queremos que la sociedad nos dé el lugar que merecemos los enfermeros, necesitamos dejar por escrito nuestro juicio clínico. Pero, ¿qué tenemos que hacer para tener juicio clínico? ¿Cómo puedo yo demostrar que en realidad estoy haciendo juicio clínico? ¿Qué tengo que saber? Ok, les voy a contestar yo porque si no voy a hacer un inútil derramamiento de ceros esta mañana aquí en el auditorio. Tengo que saber pensar. El pensamiento también debe de tener un orden lógico y cronológico para que yo pueda tener un juicio clínico. Debo de saber suficiente fisiopatología para ver el paciente y ver que tiene una cianosis peribucal y pensar que tiene un patrón respiratorio ineficaz. De otra manera no va a suceder. Si yo ahorita al chofer del taxi le digo, mire que tiene hélice, está morado, y ya, ¿verdad? Pero yo sé que tiene cianosis peribucal y que tiene un problema para respirar.
¿cierto? Entonces, eso es lo que yo tengo que demostrar, que yo tengo un pensamiento que sé. Entonces, si ustedes no quieren que nadie les diga que ustedes solo obedecen órdenes, tenemos que pensar. Tenemos que pensar y pensar con fundamento científico. Los enfermeros no hacemos brujería, los enfermeros hacemos ciencia. Y hacemos ciencia cuando pensamos con un juicio clínico. Miren también qué cosa tan importante, la perspectiva ética. Los enfermeros debemos de fundamentar nuestro trabajo siempre en la perspectiva ética. Para eso existe un código de ética emitido por el Consejo Internacional de Enfermeras, pero también por cada país seguramente. Y cada reglamentación en cada país tiene su código ético. Entonces, acá fíjense qué cosa tan interesante. Los usuarios, nuestros pacientes, tienen derecho a saber lo que le estamos haciendo. Eso es lo ético. Si yo no le informo al paciente, el paciente puede decirme, ¿qué me está poniendo aquí en esta inyección? Y yo solamente le digo, para el dolor. Pues nada, yo tengo que explicarle, porque el paciente tiene derecho a saber. Pero si yo no sé lo que le estoy aplicando y no sé cuáles son los efectos secundarios y no sé qué otra cosa le va a provocar, difícilmente lo puedo informar. Entonces tengo que saber para poderlo informar. Lo otro es que a esto importante, los usuarios tienen derecho a que se les respete su intimidad y su confidencialidad y por lo tanto el secreto profesional. Pero llega un paciente con una situación particularmente específica a una institución de salud y al rato todo el servicio sabe lo que tiene el paciente y sabe por qué le pasó y sabe quién es. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y sobre todo cuando estamos registrando, porque el paciente tiene derecho a que se guarde su información. Luego, los enfermeros tenemos un derecho a la autonomía profesional y los demás deben de respetarnos ese derecho. Pero ¿cómo va a ser si nosotros no lo estamos exigiendo? Necesitamos decir que en nuestra profesión hay muchas cosas que podemos atender de manera independiente, de manera autónoma, y eso no significa que no voy a contribuir con el equipo de salud. Significa que hay cosas que yo puedo hacer por mí misma. Y también, vean acá esta parte, ¿verdad? Yo tengo que asumir las responsabilidades de lo que yo hago, pero para asumir esa responsabilidad yo voy a llevar a cabo mis acciones cuando sé que sé. Cuando no sé lo que tengo que hacer, mejor no lo hago, porque no podría asumir la responsabilidad de las consecuencias de lo que yo hice. Y luego también, pues tenemos que contribuir al desarrollo profesional. ¿Cómo contribuimos al desarrollo profesional? Pues de manera formal y de manera informal. Estas presentaciones de ahora, de hoy día, son presentaciones formales en las que la gente viene a aprender y a desarrollarse para continuar con el desarrollo profesional. Cuando hablamos de desarrollo profesional, también tendríamos que saber cuál es la diferencia en enfermería entre ciencia, profesión, disciplina, ¿cierto? Y arte. Siempre nos cantan el asunto de que enfermería es arte, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo es arte? ¿Por qué es ciencia? ¿Por qué es profesión? ¿Por qué es disciplina? Otra vez tampoco les voy a preguntar porque no quiero ponerles un cero, pero todo el mundo debe de acá saber cuándo es arte, cuándo es ciencia, cuándo es profesión y cuándo es disciplina. A mí no me lo tienen que decir, lo tienen que saber ustedes. Lo tienen que saber ustedes. Y si al momento no lo saben, hay de dos sopas. Una sopita que es, me preguntan cuando salgamos al receso. Y la otra sopita es que ustedes van y leen y buscan cuándo es arte, cuándo es ciencia, cuándo es disciplina y cuándo es profesión. Informarles de antemano que hay otro tema que tiene que ver también con el lenguaje estandarizado que voy a continuar yo dando y entonces pueden hacer de dos. Ahora mismo hacer preguntas acerca de esto que he presentado o esperar al terminar la siguiente presentación y preguntar en conjunto de las dos. Yo estoy dispuesta a escuchar sus posibilidades. ¿Hay preguntas ahora acerca de los registros? Sí. Buenos días. Quisiera preguntar acerca de... Yo trabajo en un servicio de neonatología y tenemos un poco de dificultad con respecto a la valoración, ¿no? Valoramos al bebé y en la parte de subjetiva, ¿no? Cuando observamos a algunas colegas fundamentan y sustentan que esa parte subjetiva no se evidencia en el bebé porque no nos habla. Yo fundamento en que
Sí, porque podemos observar quizás ciertas gesticulaciones, si es que tiene dolor, si es que tiene, no, quizás una irritación por el dolor mismo. Quisiera esa parte que aclarar. Claro, gracias. Le agradezco su pregunta y pues efectivamente los seres humanos en general, chiquitos, medianos o grandotes, tenemos un área subjetiva en todo momento. Cuando a ustedes le dicen, cuando llegas al hospital deja tus problemas allá afuera y trabajas, pues no se puede, ¿verdad? Porque en todo momento usted está pensando que dejó a la niña que tiene rubiola y tiene fiebre, ¿no? Y también nos dicen en el hospital, cuando salgas del hospital dejas aquí tus problemas y ya te vas a tu casa muy feliz. Pues no se me puede olvidar el atropellado. No se me puede olvidar la señora golpeada que llegó. No se puede. Somos subjetivos en todo momento. Pero las respuestas humanas que estamos buscando en el hospital y que pueden ser en un área de pediatría, algunas respuestas que son datos subjetivos, sí que los podemos ver. Ahí está el paciente y nosotros podemos verlo. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? A través de juicios clínicos. No lo interpreto a través de la compasión y tal, no, lo interpreto a través de juicios clínicos, de conocimiento. Hace un momento el paciente que nos puso el ejemplo de la doctora Takao del paciente sedado, es como el bebé no me va a decir, disculpa, tengo dolor en el codo derecho, pero sí que puede hacer gestos, ¿verdad? Sí que puede solamente tener ansiedad por la separación de su madre o de sus padres y yo sabré que el niño no tiene otra cosa porque le hemos suministrado su analgésico, el bebé está limpio, está en una temperatura adecuada, el bebé no tiene ningún equipo que lo esté incomodando y tal, simplemente no están sus padres y él está llorando y él está ansioso. No necesito que alguien venga a decirme que el bebé está ansioso por eso. Entonces, sí podemos hacer valoraciones acerca de cosas que los pacientes no nos dicen. De hecho, hay pacientes que no nos dicen las cosas. Señora, ¿tiene miedo de la cirugía? No, pero nomás no habla. Y todo el camino iba la enfermera plática y plática con ella y la señora que quiere decir es, cállese, déjeme con mi miedo en paz, ¿verdad? Entonces, hay cosas subjetivas en todos los pacientes que si nosotros tenemos una característica particular, que es una característica de enfermería y desde que llegamos a primer semestre nos indican que tenemos que tenerla, que es ¿qué cosa? La observación. La observación. Eso sí yo estoy viendo a mi paciente, porque si estoy viendo el móvil, difícilmente le observo nada, ¿no? Si me estoy tomando mi selfie para que vean que soy súper trabajadora en quirófano, no estoy viendo al paciente. Necesito ver al paciente. Y luego también, si en eso el bebé quizás no diga, pero ahí está la madre o la abuela o el padre y también puedo hablar con él, claro. Y también puedo entrevistarlo a él y preguntar, oigan, ¿el bebé así se pone cuando le quitan el biberón? ¿O el bebé eso hace cuando lo cambian el pañal? O sea, ahí están los padres. Nosotros podemos obtener información, datos objetivos y subjetivos, no solamente del paciente de manera directa. Podemos obtenerlos de otras fuentes. Hemos dicho que para la valoración, pues los datos más relevantes siempre son los datos que obtenemos de manera directa, ¿verdad? De fuente primaria. Pero también las otras fuentes, claro que nos sirven. Entonces, no dejen de valorar al bebé, no dejen de tomar en cuenta los aspectos subjetivos del bebé. Ustedes, pues, usted sí parece como un recién nacido. Es chiquita. Es como un recién nacido. Yo estoy segura que usted se acuerda cuando la dejaron en la escuela primaria y su mamá se fue y usted se tenía que meter al salón. Pues claro que tenía el estómago al revés. Si le hubieran preguntado, niñita, ¿tienes ansiedad? Pues no, ¿verdad? Porque quién sabe qué será la ansiedad. Pero si hubieran dicho, estás preocupada porque tu madre se ha ido y tú tienes que quedarte acá solita, seguramente usted hubiera dicho, sí, yo me quiero ir con mi mamá, ¿verdad? Entonces, sí podemos de muchas maneras estar observando al paciente, siempre y cuando nos dediquemos al paciente. Ya sé que aquí muchas manos se van a levantar y me van a decir, pero yo tengo 15 pacientes. Ajá, I'm sorry, pero esta es la realidad, no te tocó otra, es esta, ¿no? Entonces, cuando estoy cambiando la cama del paciente y estoy ahí y tal, pues lo estoy viendo y estoy viendo qué cara tiene y ahí puedo aprovechar para preguntarle. A mí la gente me dice, es que no tengo tiempo para educar al paciente. Mira, sí tienes, nada más que no te has dado cuenta, ¿no? Sí tienes tiempo, pero tú no te has dado cuenta. Y es ahí, cuando estamos al lado de la cama del paciente, cuando podemos educar, claro que sí. Los enfermeros debemos educar en todo momento. En todo momento. A mí me gusta enseñar. Siempre que puedo, yo enseño. Luego habrá gente que no quiera aprender. Bueno, eso es otra cosa. Pero los enfermeros estamos en la educación continua. Okay. De nada. ¿Más preguntas? No.
¿Quieren parar? Ah, sí, párense por favor todo el mundo. Parados. Sí. Parados. Van a levantar su bracito que yo les diga y van a seguir mi ritmo, ¿de acuerdo? Nada más voy a decir izquierdo o derecho. Y entonces todo el mundo tiene que hacerlo. Y espero que sepan cuál es su brazo izquierdo y cuál es su brazo derecho. Derecho, derecho, izquierdo, derecho, 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 izquierdo, 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 derecho, izquierdo, derecho. Gracias, siéntense. Hay gente que no está moviendo ningún brazo. No están moviendo ningún brazo. Les voy a recordar esta relación absoluta de nuestra mente sobre nuestro cuerpo. Al rato vamos a hacer otra dinámica que espero que también todo el mundo tenga ganas de hacer. Bueno, si no hay más preguntas, sigo yo. No hay quien me presente aquí, pero yo me presento solita. Aquí hay otra presentación que era de la doctora Herman. Ella sí, lamenta mucho no haber llegado a estar con ustedes, ya estaba apuntadísima. A ella le gusta mucho comer cosas acá en Perú. Sí, entonces pues bueno, el asunto del avión no es fácil. Saben que pues la distancia de que ella toma para llegar acá es como un tercio más de la que nos tomó a nosotras llegar acá. Decirles que en mi país ahora mismo es verano, entonces estamos a 35 grados. Y llegar acá anoche, ayer por la tarde, pues sí que era un poco complicado porque de 35 nos bajamos a 15. Entonces, pero siempre es muy emocionante y muy estimulante para mí en lo personal hacer presentaciones en otros países y conocer a otras personas. El compañero que me presentó temprano no lo leyó, no sé por qué, pero decirles que todos ustedes que tienen el libro de la edición hispanoamericana del libro de lenguaje, es decir, de diagnósticos enfermeros de la NANDA Internacional, yo soy la traductora para Hispanoamérica, entonces el asunto de los diagnósticos, pues hombre, le estoy leyéndolo de manera constante. Decirles otra vez que la nueva edición, la edición 21-23, pues ¿qué creen? Ya estamos trabajando en ella. Ya sé que va llegando esta, pero ni modo. O sea, esto es así es. La doctora Takao les ha dicho ahora mismo que, bueno, vamos a tener que tener siempre la actualización de la ciencia. Cuando ustedes se jubilen, se retiren de la vida pública, seguramente en su biblioteca tendrán como 15 libros, ¿verdad? De cada 2 años, 30 de servicio y ya se pueden jubilar. Bueno, entonces el libro aumenta o disminuye de tamaño según la evolución de la ciencia, no es un capricho de nosotros. Entonces, por eso es que quiero que lo sepan que ahora mismo la siguiente edición, 21-23, ya está en producción. Decirles también que una de las editoras siempre del libro es la doctora Herman, pero pues esperanzadamente para esta siguiente edición, y lo está trabajando, pues también es la doctora Takao, entonces ella a su cargo está el libro. Y ya cuando acaben todo el libro en inglés, ya me lo mandarán en español y ya me pondré a traducir otra vez. Es importante decirles esto porque cuando uno ve el pensamiento, o sea, cuando uno escucha el pensamiento de las personas es importante, pero cuando lo ve anotado, el asunto es bastante abrumador. Decirles que la primera vez que a mí me enviaron la taxonomía para traducirla, el archivo tenía 5.236 renglones en una página en Excel que tenía como 15 columnas. Y cuando yo vi ese archivo dije, ¿pero en qué me metí? O sea, ¿yo para qué acepté esto? ¿Verdad? Era abrumador. Pero en ese abrumador venía el conocimiento. Ahí venía el conocimiento. Ahí está el conocimiento. Nuestro pensamiento nos va a ayudar a expresarnos. Si yo no tengo un pensamiento adecuado, difícilmente podré expresarme adecuadamente. Y también, si no leo lo suficiente, lo nuevo, lo actualizado, lo prudente, tampoco voy a poder tener un buen pensamiento.
Y también, insisto, los errores de ortografía son de aquellas personas que no leen. Si lees, no vas a tener errores de ortografía. Si crees que lees, vas a seguir teniendo errores de ortografía. Entonces, atentos, por favor, porque todo es un proceso de pensamiento, todo. Entonces, vamos a ir cuidando esa parte. Miren, hace un momento yo les hablé en el asunto de la calidad. No les voy a calificar, pero ¿quién quiere decir qué es la calidad? No levanten todos la mano al mismo tiempo, ¿eh? Es muy impresionante cuando todos dicen, yo, doctora, yo. Entonces, no todos levanten la mano, solo uno. ¿Qué es calidad? ¿Qué dirían que es calidad? Con su propio concepto, no tienen que definir la de Ishikawa. Dígame. Actividades, funciones que determinan un tiempo de proceso y al final vemos un resultado para ver tal vez la atención de calidad enfocando a salud, ¿no? Enfocado a salud, muy bien. ¿Quién más? Dígame, ¿qué es calidad? Es hacer las cosas bien. Sí, muy bien, perfecto. Dígame. Calidad es hacer las cosas bien de la primera vez. Exacto. Cero defectos. Sí, Y es reconocimiento sí. del que recibe El servicio, la actividad, claro. Gracias, muy bien, gracias. Dígame. Que el paciente también salga maravillado de nuestra condición. Sí, probablemente no va a salir maravillado, pero al menos sí contento, ¿no? Me conformo con que salga de buenas. Dígame. Buenos días. Hablando desde el punto de vista del cuidado, calidad para nosotros sería un indicador Sí. que nos va a permitir medir Sí. cómo estamos avanzando en nuestros cuidados. Claro, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que mencionas lo de los indicadores, porque hoy en día, ustedes saben, todo está sustentado en indicadores y tenemos que tener cuidado con ello y respetar los indicadores. La calidad, para no darles la definición de Ishikawa, pues les diría que es hacer las cosas bien y a la primera, como dijo su compañera ahí atrás, y les voy a agregar un tercer elemento, y de buenas. No está bien que hagas las cosas bien a la primera y con una carota de que te están torciendo el brazo para estar aquí. Tienes que hacerlo bien a la primera y de buenas, de buen ánimo. No puedes andar aquí mal encarada, eso no es justo. El paciente bastante tiene con lo que tiene como para que encima tú lo estés regañando y tú le estés con esa carota. Basta. La calidad implica una manera de demostrar las cosas, de hacerlas con entusiasmo, con voluntad y demás, ¿cierto? La seguridad del paciente, pues miren nosotros cómo tenemos que hacer muchas cosas porque estamos pensando en la seguridad del paciente, porque queremos brindar atención de calidad. Hace un momento les dije que cuando brindamos atención de calidad aunado a lenguaje estandarizado, a hacer las cosas con cuidado humanizado, seguramente estamos atendiendo a la seguridad del paciente y brindaremos un cuidado de calidad. La calidad no es buena o es mala, o tiene calidad o no tiene calidad. Y la gente se ha confundido en esos términos. Es que es de buena calidad o es de mala calidad. No, señor, tiene o no tiene calidad. En los procesos industrializados, ¿verdad? Un producto que no cumple con todo, lo sacan. No es que lo dejan porque tiene mediana calidad. No, señor, cumple o no cumple. Cuando estamos hablando de la seguridad del paciente, recuerden que, miren aquí, nosotros habíamos dicho que la seguridad era una construcción social. Y efectivamente, en el arbitrario colectivo de las personas, se fue incrementando cada vez más el que la gente hablara de calidad y de seguridad del paciente. Entonces, para hablar de seguridad, teníamos que estar buscando las amenazas en evolución. Cuando ustedes llevaron la materia de administración de los servicios de enfermería o de gestión de enfermería, ahí les dijeron que el control, la etapa del control en el proceso administrativo era identificar el error para corregirlo, ¿verdad? Uno no deja que el error avance, uno identifica el error y corrige para que continúe con el rumbo que teníamos. Entonces buscamos amenazas en evolución y eso es cuando tenemos un paciente ver si está con las sujeciones adecuadas cuando está en quirófano, si el paciente tiene un banquillo de altura para bajarse de su cama, si el familiar está ahí para poder sostenerlo y sentarlo en su cama, si el niño tiene a sus padres acompañantes para que nos puedan dar las explicaciones necesarias, si la madre sabe cuáles son las inmunizaciones que tiene que tener el bebé.
Todo eso son estar gestionando las amenazas en evolución, es decir, identificarlas antes de que se conviertan en un evento adverso, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hablar también con nuestro lenguaje estandarizado para prevenir el error. No queremos identificarlo cuando ya pasó, queremos identificarlo antes para corregirlo. Decir también que todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente es un proceso dinámico. No está estabilizado, no es un proceso terminado. En todo momento seguimos atentos por aquellas amenazas que puedan estar frente a un paciente y que le puedan llevar a un evento adverso. Los eventos adversos se identifican y ahora saben, hay una taxonomía también para decir si es un evento adverso, si es un evento centinela, aquello que está sucediendo, y cuando hablamos de un evento centinela es que pasó algo muy trágico en la institución y no queremos llegar ahí. El informe que identifica todo el origen del movimiento mundial por la seguridad del paciente surge en Estados Unidos a partir de que se elabora un informe que se llama To Err is Human. Errar es de humanos. Sí, pero le costó la vida a miles de personas, le ha costado la vida a miles de personas y les ha dejado secuelas a miles de personas. Entonces, atentos, porque nosotros queremos prevenir la amenaza, no queremos rehabilitar a la persona que le ocasionamos un daño. Lo otro que es muy importante para mí que todo el mundo reconozca es que cuando hablamos de iatrogenias, la gente cree que las iatrogenias son malas, ¿sí? ¿Las iatrogenias son malas? Ok, la iatrogenia es el resultado de toda intervención del equipo de salud con el paciente. No significa que sean buenas o malas, es el resultado. La iatropatogenia, esa es la mala, ¿verdad? Cuando decimos iatropatogenia, es que le hicimos algo malo al paciente. El medicamento no era, la dosis no era, la cirugía no era, el riñón no era, el ojo no era. Esa es la iatropatogenia. Entonces, cuando hablamos, siempre hemos visto las iatrogenias como algo malo. No lo son. La iatrogenia solo es el resultado de aquello que hicimos. Y puede ser bueno. Le administramos las compresas húmedas al bebé, le bajó la temperatura. Eso no está mal, eso está bien. Entonces, todo resultado de la intervención del equipo de salud es una iatrogenia, todo. La iatropatogenia es lo que hicimos mal. Entonces, atentos también cuando nosotros utilizamos la nomenclatura y las diferentes taxonomías para no confundirnos. Es importante, muy importante. También recordarles que el papel de nosotros es buscar activamente las fuentes potenciales de daño y desviarlas del paciente. La camilla debe de tener barandales y sujeciones. La persona debe de estar absolutamente identificada. ¿Cómo identificamos a un paciente? ¿Cómo sabemos que él es Pedro Jiménez? Una forma. Díganme. El brazalete se le cayó. Otra. Lo cambiaron de cama y no me avisaron. Otra. Preguntarle, ¿está sedado? Otra. Otra. La historia, la cambiaron de servicio, se llevaron el expediente. Otra. La familia, no tiene, llegó solito. La huella del paciente, el mismo personal. Bueno, la indicación es tener al menos 2 formas de identificar al paciente, no quedarnos solo con una. Vean todas las que me dijeron ahorita, no sirven. Una sola no sirve. Ah, tiene el brazalete y le pregunto a la señora que está ahí sentada, ¿verdad? Leo el expediente y veo su número de cama asignado. O sea, es decir, no me confío a una sola fuente de información. Lo que necesitamos es desviar las potenciales agresiones contra el paciente. ¿Qué tal si estoy bajando a Ricardo y era Pedro al que le iban a amputar la pierna? ¿Verdad? ¿Saben? No creo que no haya habido acá errores de ese tipo. Y le entregaron un crío a otra madre, ¿no? El crío de esta se lo dan a la otra. No me digan que no. Hay un libro que ya es un poco viejito que se llama Jornada de Errores Médicos. Si lo han leído, está muy chiquito y muy rápido de leer, se lo avientan como si fuera una telenovela. Muy rápido, muy rápido. Y ahí explican cómo le han sacado el riñón sano al paciente en lugar del riñón enfermo. Cómo han amputado la pierna sana en lugar de la pierna equivocada, ¿no es cierto? Entonces, cuando a mí me dan un analgésico por otro, es un evento adverso. A lo mejor no está tan grave, pero sigue siendo un evento. Pero cuando a alguien le enuclean el ojo sano en lugar del ojo del tumor, ya tenemos una tragedia.
ya tenemos una tragedia. Entonces, cuando nosotros utilizamos lenguaje estandarizado y estamos viendo siempre por la calidad del paciente, estaremos haciendo esto, buscando activamente las fuentes potenciales de daño para desviarlas del paciente. Tenemos que asegurarnos quién es el paciente en todo momento. Tenemos que ver si el paciente no ha ingerido su alimento. Señora, ¿por qué no ha comido eso que está en su charola? La señora ya me tocó, me dijo, yo soy invidente y nadie me dijo que ahí estaba mi charola, ¿no? Entonces, si no nos interesamos en el paciente, no vamos a tener fuentes directas de información que nos ayuden a hacer valoraciones adecuadas. O sea, estamos en todo momento sobre el paciente. A nuestro turno vamos a estar activamente con el paciente. Ya cuando salgan del turno ya se dedican a otra cosa. Quizás quieren aprender cumbia, quizás quieren cantar, lo que sea, maravilloso. Pero cuando están con el paciente, solo están con el paciente. Cuando hablamos de la seguridad del paciente, también vamos a ver este asunto terrible, que es como las tasas de infecciones nosocomiales o de infecciones adquiridas por la atención de salud, que ahora es así como se llaman, las IAS, van al alza todavía, desgraciadamente, y con ello se eleva la duración de la estancia intrahospitalaria, que eleva costos, que agota al personal, que agota al propio paciente. El paciente, entre más tiempo pase hospitalizado, peor le va a ir. Necesitamos egresarlo de manera oportuna, ¿de acuerdo? También vamos a considerar esto como una inseguridad para el paciente, que haya insuficiente personal de enfermería. Hace un momento, con la explicación del trabajo de Dayana en Brasil, pues nos hemos dado cuenta que o hay suficiente personal de enfermería o no se va a brindar los cuidados con calidad por la seguridad del paciente. El trabajo previo, que seguramente ha de haber también inspirado a Dayana, es el trabajo de Linda Aiken. Busquen, por favor, todo mundo, el trabajo de Linda Aiken, y ahí habla de tasas de proporciones de personal de enfermería, por qué debe de haber suficiente personal, índice de enfermera paciente, cómo se calculan, para qué nos sirven, por qué se puede mover la política de salud cuando se justifica científicamente la necesidad de recursos humanos en enfermería. Y luego, miren lo que queremos, de pronto el paciente vuelve y vuelve y vuelve porque nosotros no hicimos el trabajo con calidad y no le brindamos la seguridad necesaria. Ustedes han visto pacientes que vuelven por flebitis, ¿sí? Ok, ¿por qué no cambiaron el catéter a tiempo? A veces, no sé si les ha tocado ver que hay personas que cambian la cinta y le ponen la fecha nueva, pero no cambiaron el catéter. Una, eso no es ético, y dos, es un acto criminal, entonces atentos. La otra cuestión para medir la seguridad del paciente tiene que ver con medir algo que no ocurrió o que no sucedió. Desgraciadamente medimos lo que sucedió y lo que ocurrió. Deberíamos de medir también que no se nos cayó, que no tiene una úlcera por presión, que el paciente no se le dio el medicamento equivocado, que se le dio su dieta, que el paciente bajó a quirófano a la hora tenía que bajar y tal. Es decir, lo que no pasó, y eso nos ayuda también a refrendar la importancia del trabajo de enfermería y lo anotamos. También es importante aquellos errores de omisión. Ah, se me pasó darle la tableta. Ah, bueno, eso es un error de omisión. No le di la tableta a su hora y tengo que decirlo. Pero ¿por qué no decimos cuando cometemos un error en las instituciones? Compañeros, ¿por qué no decimos, me equivoqué, no le di el medicamento al paciente a su hora? ¿Por qué no lo decimos? Porque la cultura es, ¿qué cosa? Punitiva, ¿verdad? Punitiva. Ah, tú te equivocaste, yo me la voy a traer contigo. Y le dicen a la enfermera en voz alta, delante de todo mundo, la regañan, le gritan, y luego basta llegar a la central de equipos para que todo mundo les diga, ya sabes lo que le pasó a Dorita, y todo mundo, y sale Dorita, va a checar al checador, y todo el mundo dice, ¿es esa? Sí, esa es Dorita, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, Dorita la que se equivocó, ¿verdad? Entonces, sí, claro, eso es lo que significa punitivo, ¿no? De punishment, te castigo por lo que hiciste. Pero a veces, mayormente, los errores no son con deseos de molestar a nadie, ¿no? Son errores de omisión, pero aún así son peligrosos, entonces hay que cuidarlos. Luego, también vean esto, no estamos haciendo la educación suficiente, adecuada y oportuna para cuando un bebé se va a casa con sus padres. No están enseñando todos los cuidados que debería de tener el bebé en casa. No están hablando de prevención de accidentes. Es súper cotidiano que lleguen niños quemados a las instituciones de salud. ¿Y por qué? Porque nadie dijo del índice de accidentes en casa. Tenemos que recordarlo.
Ahora, llegan los pobres recién nacidos con cosas extrañas en el ombligo, ¿no? Les ponen un montón de cosas en el ombligo para que cicatrice, con lavarlo y tenerlo seco era suficiente. Seguramente a todos los que están aquí nada más les lavaron el ombligo, no se les infectó el uraco y no se murieron, aquí están, ¿verdad? Entonces, solamente con lavar el ombligo del bebé tenemos, pero hay que enseñarlo, hay que decírselo a sus padres, si no se lo decimos ellos no lo van a saber. Luego, miren acá, esta es una de las causas de que resulta cuando no tenemos seguridad del paciente. Miren qué tremendo, no se da cuidado bucal a pacientes que tienen ventiladores, ahí los dejan. Entonces el paciente empieza con monilia y empieza con un montón de afectaciones, le duele la mucosa, se queja, el paciente además toda esa monilia puede que vaya al ventilador, tenemos un paciente con neumonía y ya se pueden ir despidiendo del paciente. Entonces era tan fácil haber hecho cuidado oral al paciente que tenemos ahí con ventilador. Lo otro es el cuidado deficiente, muy rápido o como tengo tanto trabajo nada más hago lo que me indicaron. También el asunto de la alimentación por sonda, pues tiene sus bemoles, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con ello. Y cuando tenemos infecciones de la línea central, como se los mencioné hace rato, o también las enterocolitis necrosantes que están a la orden del día. Así es que atentos con esa parte. Y luego las readmisiones hospitalarias elevan el costo de atención, elevan, por ejemplo, los días de incapacidad de un paciente. El paciente incapacitado, si es el jefe de familia, tiene su autoestima baja, tiene un autoconcepto deteriorado, tiene una imagen corporal inclusive también deteriorada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no estar recibiendo readmisiones al hospital porque eso implica gasto de energía, de recursos, de tiempo y de esfuerzo, sobre todo si el paciente no vive cerca de la unidad hospitalaria. Vi una presentación de pacientes con estomas que se iban al área rural, vivían lejos del hospital y volvían unas cosas verdaderamente atroces. Entonces se podían haber evitado si el personal de enfermería hubiera educado al paciente y a la familia. Y hay que educar, aunque el tema sea difícil. Era era supervisora de un servicio hospitalario y se iba un paciente como de 40 años, el señor, pues joven, con su esposa, y llevaba una colostomía. Y yo le dije a las enfermeras, ¿ya le dijeron al señor lo que va a hacer con la bolsa de colostomía cuando vaya a tener relaciones sexuales? Y todas las enfermeras azoradas me dijeron, ay jefa, en lo que usted está pensando. A ver, el hombre está joven, está casado. Ya porque tiene una colostomía ya no va a tener actividad sexual con su esposa, creo que no. Tienen que enseñarle, ¿verdad? No es que nos da pena. Ah, ok, ese es el motivo. No porque no creas que el paciente tiene derecho a esa información. El paciente tiene derecho a esa información. Y los enfermeros profesionales debemos ser capaces de proporcionar esa información sin estar pensando que esto me da pena o que esto me cohíbe. Yo puedo ser capaz de enseñar lo que sea. Y si alguien dice, es que sí lo sé, pero no lo puedo enseñar, no lo sabes, ni digas. Porque si uno sabe algo, lo puede enseñar. Si no, mejor no te apuntes. En cuanto a la seguridad del paciente, hemos dicho que podemos tomar en cuenta lo que no ha sucedido. Y, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tenía riesgo de hipotermia, pero resulta que si no lo cuidamos, puede llegar a la hipotermia. Esto puede ser cotidiano en los pacientes de quirófano, ¿cierto? Entre los efectos de la anestesia, el clima del quirófano, que el paciente está, sin estar con su pijama y encima se moja, etcétera, pues entonces tenemos que estar cuidando esto. Pero que no, el asunto de riesgo de caídas, pues que no llegue a caídas, ¿verdad? Cuando van ustedes al hospital pueden ver en las camas de todos los pacientes que todos tienen alto riesgo de caídas. No todos. No todos. Debemos de hacer valoraciones adecuadas. No todos tienen el mismo riesgo. Luego, si nosotros vamos contabilizando el número de casos de hipotermia en niños o el número de caídas que suceden en un hospital, pues podemos contabilizar lo que podría haber sucedido y no pasó. ¿Cuántos niños tenían riesgo de hipotermia pero no llegaron a la hipotermia? ¿Cuántos pacientes teníamos con riesgo de caídas pero no se cayeron? Esa es otra forma de medir las intervenciones adecuadas de enfermería. Y luego, miren esto, errores de omisión. Hay artículos hoy en día que están hablando del cuidado
cuidado perdido, solamente para que lo tomen en cuenta. Hay tesis de maestría acerca del cuidado perdido. ¿Cuál es el cuidado perdido? Cuidado perdido es lo que nosotros teníamos que haber hecho y solamente fue parcialmente brindado o no se brindó. Es el cuidado abreviado, es decir, rápido te hago las cosas. ¿No han visto personas que toman los signos vitales en un cuarto de minuto? ¿Qué vas a hacer con los otros 45 segundos que te quedan? ¿No? ¿Qué vas a hacer con ellos? O las personas que escriben abreviado. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que no usaste por escribir la U y la E? ¿No? ¿Por qué no escribiste qué? Podrías haberlo escrito completo. Luego, el cuidado demorado. Sí te atiendo, pero te atiendo mucho tiempo después. El cuidado demorado también es cuidado perdido y luego de plano no lo hice, la omisión del cuidado. Cambiaste el medicamento, cambiaste la instalación del catéter, ya cambiaste el pañal del paciente, ya bañaste al paciente. Todos esos cosas que no se hacen es la omisión del cuidado y eso lleva al cuidado perdido. Y luego miren acá, los errores de omisión. El volumen del cuidado perdido está muy subestimado, no se ha cuantificado en la realidad. Tendríamos que estar cuantificando más cotidianamente cuánto cuidado ha sido cuidado perdido. Y los pacientes, las consecuencias para los pacientes son mucho más graves de lo que se piensa. Ay, bueno, no le di el antibiótico ahorita, no importa que se lo pongan mañana. Sí importa, sí importa. Cuando estamos haciendo un esquema de administración de antibióticos de manera inadecuada, estamos fomentando que haya resistencia microbiana, ¿no es cierto? Y por eso hoy en día tenemos resurgimientos de, tuberculosis, y con el problema de las inmunizaciones, allá tenemos al alza poliomielitis, que ya no había, en México ya no había polio, sarampión, en México ya no había sarampión. Los casos que tenemos no son casos domésticos, son casos importados, pero aún así es gente que no estaba inmunizada. Entonces, cuidado con el cuidado perdido, porque sí que puede traer consecuencias graves para el paciente. Esta autora, Callis, se la recomiendo, dice, hay 9 elementos regulares que suceden cuando hay cuidado perdido. Y uno de ellos es la deambulación del paciente. Las que están aquí en el servicio de obstetricia no me dejarán mentir, que temprano por la mañana llega la enfermera y dice, vamos gorditas, todas a bañarse. Y allá van las puérperas a bañarse. Y se cae una, se desmaya otra, se marea aquella, ¿verdad? Y allá, tiradero de puérperas por el pasillo. Bueno, ahí hay cuidado perdido. Deberían de haberla llevado en silla de ruedas. O deberían de haberla sentado un buen rato en la orilla de la cama con alguien cuidándola para que no se nos cayera. Entonces, en esa situación hay cuidado perdido. En los cambios de posición, que no se dan. La enfermera se ocupa y se le olvida que tiene que darle cambio de posición a un paciente. Estamos ahí exacerbando el riesgo de que el paciente tenga una úlcera por decúbito. También se da cuando hay alimentación con retraso o de plano no le dan. De plano, es que usted llegó cuando ya había pasado la hora de la merienda, ¿no? Y el pobre paciente ahí muere de hambre toda la noche. Y entonces su familia va afuera y le trae, ¿cómo llaman ustedes? Choclo, ¿no? Sopitas de choclo. Bueno, entonces, cuidado, porque aquí también estamos perdiendo cuidado. En la educación del paciente, he dicho yo que nosotros podemos educar al paciente en todo momento, pero no, estamos haciendo la curación del paciente y no le estamos hablando. No le estamos hablando porque estamos absortos en nuestros propios problemas. Ahí es el momento de educar al paciente o a su familiar. También cuando es en el plan de alta, señora, que le vaya bien, adiós, nunca vuelva. No somos capaces de decirle, allá en su casa usted se tiene que bañar, le tiene que cortar las uñas al bebé, le tiene que cargar, no lo haga taco, ¿verdad? Porque el pobre niño no va a poder respirar. Usted tiene que ponerlo de ladito, tiene que cargarlo para que no le decimos. Pues en el plan de alta vamos a tener mucho cuidado perdido. Luego en el apoyo emocional. Señorita, ¿usted sabía que me van a amputar la pierna? Sí, sí sabía, don Jorge. Y don Jorge empieza a llorar. Y la enfermera dice, ay, don Jorge, no llore. Don Jorge quiere llorar, ¿por qué lo callas? Y luego la gente dice, no, es que no quiero que llore porque yo siento feo. Ah, ¿tú? Pero aquí lo que importa no es tanto tú, sino el sentimiento de don Jorge. Nos abruma mucho que la gente llore delante de nosotros.
En mi consulta, y solamente para que, como referencia, yo tengo consulta de tanatología y la gente cuando empieza a llorar en mi consulta, dicen, perdóneme que estoy llorando. Pues no, usted viene a eso, ¿no? Llore. Los enfermeros no queremos ver sufrir a las personas y cuando la paciente empieza a llorar, nosotros le decimos que se calle. Decimos, no llore, ¿le hace daño? No. ¿Qué cree? Que quiero llorar, ¿no? Hay que decirlo. Hay que decirlo, claro, hay que levantar la manita y decir, momento, que es mi momento de llorar. O peor aún, dice, no llore ahorita. Entonces espéreme que me programo. O sea, no puede ser. En la higiene, ¿verdad? Se va el paciente a su casa y nadie le dice que tiene que lavarse la boca, porque si no, corremos el riesgo de que tenga una invasión por monilias y de ahí se nos empiece a deteriorar el paciente en todo. No decimos que se puede bañar la puérpera. No, señorita, es que estoy en cuarentena, voy en el día 35, todavía no me baño. No, señora, usted tiene que haberse bañado desde que llegó a su casa, ¿verdad? Enseñar el uso del sanitario público. O sea, ¿se han fijado que hay madres que dejan que el niño se esté arrastrando en el baño, que agarre las cosas del baño, que se meta las manitas a la boca? Pues las gastroenteritis están a la orden del día en todos estos países nuestros, en los que el aspecto de la salud está bastante descuidado. Entonces, tenemos que hablar de la higiene. Lavado de manos. A cada rato. En el turno. ¿Cuántas veces? Por segundo. ¿Cuántas veces el lavado de manos en un turno? Todas las que sean necesarias. Ay, qué lindos. Ustedes sí se lo saben muy bien. ¿Cuántas son todas las que son necesarias? ¿Cómo cuántas? Más de 200 en un turno, fíjense. Más de 200 en un turno. Atentos. Les voy a decir una buena. Hoy van a tener palomitas los enfermeros. La mayoría de los cultivos positivos están en manos de los médicos. Los enfermeros sí nos lavamos las manos. Los médicos no, porque se creen hechos a mano, ¿verdad? Entonces, como ellos están hechos a mano, pues ¿para qué me lavo las manos? Si yo soy casi Dios, ¿no? Bueno, no eres, solo eres médico. Ya, es todo. Tenemos que lavarnos las manos tantas veces sea necesaria y en un turno muchas veces. En un turno muchas veces, pero también en defensa propia. En defensa propia. Acaban de atender a un paciente y van al baño. Lávense las manos, no toquen su ropa interior sin haberse lavado las manos. Lleguen a su casa y quítense la ropa en la lavandería. No suban a su cama y se tiren ahí a medio morir. Por favor, quítense la ropa antes de entrar a sus habitaciones privadas. Es importante. El asunto de la higiene es importante. Hace rato les dije que a los intendentes o al personal de servicio en el hospital no les enseñan la relevancia de la higiene, pero a los enfermeros sí. Entonces los enfermeros capacitamos a los otros y le decimos, usted se tiene que lavar las manos. Bueno, a la persona que prepara los alimentos, a la persona que envasa o que embolsa mis compras en el supermercado, se está limpiando la cara y ahí sí quiere tocar mi comida. Usted alto ahí, saco mi gel, le doy un chorrito de gel, ahora sí ya puede empacar lo que quiera. ¿Eso parece que es una persona muy quisquillosa? Sí. ¿Me importa? No. Yo lo que quiero es que mi comida no haya sido contaminada con alguien que se está hurgando la nariz, ¿sí? La higiene en el hospital, entonces debemos de exacerbarla. Debemos de exacerbarla. Aunque parezca que tenemos trastorno obsesivo compulsivo, no me importa, me vuelvo a lavar las manitas, ¿no? Y si el médico viene y se acerca y dice, ¿me prestas de tu gel? No, compra el tuyo, tú ganas más que yo, ¿verdad? Miren, es cuestión de marcar el paso, marcar el paso, marcar el paso. Cada quien su jaboncito, cada quien su gel, pero tenemos que seguirlo haciendo. Y si él quiere, ¿me prestas tu pluma? Primero lávate las manos y ahora te presto mi pluma. ¿Ok? ¿Tú traes pluma? ¿Tú ganas más que yo? Tú deberías de traer 5, yo solo 1. Es como una analogía lo que estoy haciendo acá, pero sí que tenemos que marcarlo. De verdad es importante. Cuando hubo un poco de epidemia de influenza, de virus H1N1 en México, por desgracia, pues era justo cuando los chicos tenían que ir a la tutoría académica y me decían, doctora, ¿me presta su pluma? No, usted debería tener la suya. No, es que vivo muy lejos. Bueno, mire, tengo la mía y yo se la voy a regalar. No me regrese la pluma. Yo no quiero saber que por el uso de la pluma, y si no, pues iba y lavaba la pluma, ¿no? Hortensia, qué exagerada. I don't care, yo tengo que lavar mi pluma, ¿verdad?
O sea, así es esto. ¿Queremos cuidarnos o no queremos cuidarnos? Sí, claro que sí. Otra situación es la documentación, como dijimos, de ingresos y egresos. Es importantísimo estar documentando esto. De otra suerte, no estaremos sabiendo cómo se movieron los pacientes aquí y podemos tener situaciones de inseguridad. Y por último, hay cuidado omitido en la vigilancia de la evolución del paciente. Pues como ya el paciente se siente bien, ya no lo estoy valorando más frecuentemente. Hay que seguirlo haciendo. Miren acá, hay 4 aspectos de cuidado que se requiere por turno, pero que no hemos hecho. Vigilancia incompleta de las condiciones cambiantes del paciente. Ya llegó el paciente, me lo entregaron en el turno, lo valoré, dije que tiene este diagnóstico y ya no lo vuelvo a valorar. Pero si ya hice unas acciones de enfermería encaminadas a conseguir esa intervención, a buscar un resultado esperado, pues la condición del paciente debe de haber variado, pero no lo vuelvo a valorar. Lo otro es que no se atienden las funciones de cuidado básico. El baño del paciente, el lavado de manos del paciente, el aseo de cavidad oral, el corte de uñas del paciente. Yo tengo 700 años que no rasuro a un paciente. Entonces, atentos con ello, que todo eso forma parte de... Ahora, el paciente no lo peinan. Ustedes llegan al hospital y todos los pacientes así, ¿verdad? Parece que tienen penacho, no me digan que no. ¿Ustedes creen que el paciente se siente bien así? No. No, porque su imagen está totalmente deteriorada. No nos cuesta nada peinar al paciente, hacerle aseo de cavidad oral. Dice, es que ese servicio huele muy feo. Claro, porque no le estás lavando la boca a los pacientes. Porque no estás cortando las uñas, porque no estás haciendo aseo de genitales, porque no estás dando baños de esponja. Entonces, atentos, porque solo el cuidado físico básico, si se da, va a mejorar las condiciones del paciente. Luego, errores al preparar al paciente y su familia para el alta, ya lo mencioné. Proveer confort y hablar con los pacientes. No consolamos al paciente. Al paciente mayormente lo regañamos, ¿verdad? Lo regañamos. Don Jorge, ¿por qué trae así ese nivel de glucosa? Pues yo no sé, Sara, ella es la que me da de comer, ¿no? Luego le echa la culpa a la esposa y entonces el médico regaña a la esposa. Señora, ¿usted por qué y tal? Pero si el que se comió la sopa fue don Jorge, ¿por qué no le dicen a don Jorge? ¿No? Porque tienen que darle toda la carga a la esposa. Y eso porque él va con la esposa a la consulta. ¿Y quién va con la señora a la consulta? Nadie, ella va solita. Ella no necesita padrinos que la amparen. Ella va solita y claro, a ella le echan toda la aburridora, ¿verdad? Entonces, educamos al paciente. Necesitamos decirle que la comida, que el pan, que la glucosa, que la sal, que todo, para cuando vaya a su casa se cuide mejor. Cuando estamos actualizando los planes de cuidado, pues ahí se nos van cosas y entonces ahí omitimos cuidado. Y el cuidado perdido pone en riesgo la seguridad del paciente. Estos son en un estudio de Thompson Curley y vieron esta parte, ¿no? O sea, las actividades perdidas más frecuentes por orden de frecuencia es que la enfermera no participaba en la visita médica, dejaba que se fuera el médico con sus residentes y los internos. Dice, qué bueno, allá ellos que lo escuchen, el médico es muy regañón, yo no voy. O si no, cuidado oral, como ya he dicho, con pacientes con ventilador no se da. Baño diario, involucrar a los padres en el cuidado del niño, educación parental, manejo del dolor, cuidado del desarrollo, documentar los registros y comunicación de información crítica a los miembros del equipo de salud. Todo esto es cuidado perdido. En el estudio de ellas se dieron cuenta que no se hacía. Si somos honestos con nosotros mismos, vamos a ver que algunas de estas cosas también pasan en nuestras unidades. ¿Podemos corregirlas? Sí, todas. Entonces, atentos con ello. Ahora, ¿cómo se relacionan los aspectos de utilizar diagnósticos enfermeros con mejorar la calidad? Pues miren, necesitamos prevenir daños del paciente, obviamente que tener técnicas, mejorar las técnicas para mejorar el cuidado, proveer alertas electrónicas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos registros electrónicos y establecimos un diagnóstico, ahí con todos los datos que estamos cargando electrónicamente, debería de suceder una alerta electrónica cuando ha cambiado la situación del paciente. Y también documentar la efectividad de nuestras intervenciones. Cuando estamos haciéndolo, estamos utilizando una comunicación eficaz. La comunicación eficaz es oportuna, suficiente, es clara. Ellos entienden lo que yo estoy diciendo y yo entiendo lo que ellos están diciendo. A eso se refiere la comunicación eficaz. Cuando
no tenemos diagnósticos enfermeros porque no se hizo una valoración adecuada, porque no diagnosticamos lo que teníamos que haber hecho. Entonces acá, miren lo que sucede. Cuando nosotros tuviéramos registros electrónicos, ¿verdad? Y no los hicimos, nosotros los diagnósticos, aquí el registro electrónico también, electrónicamente, digitalmente, sería capaz de dar los diagnósticos que no han sido identificados. También debería de darnos una alerta de aquellos diagnósticos que se hicieron sin apoyo de la valoración. La gente dice, usted tiene cara de ansiedad, usted tiene cara de temor ante la muerte y usted tiene cara de deseo de mejorar la resiliencia. Yo la veo con esa cara. Eso no es una valoración, tenemos que valorar. Luego también cuando tenemos un registro digital nos ayuda a identificar nuestros factores relacionados o de riesgo que no tomamos en cuenta y cuáles serían las intervenciones basadas en evidencia de los factores relacionados. No cuáles quiero, no cuáles más o cuáles están más bonitas, sino las que son específicas a los factores relacionados. Y cuando tenemos registros electrónicos nos ayuda a identificar el cuidado perdido. El cuidado enfermero perdido pues nos ayuda cuando hacemos registros de salud a notificar a las enfermeras cuando un cuidado que estaba programado no se dio. Tenía ahí una indicación de que ayudar al paciente a deambular y no lo han parado en todo el día. Entonces podemos decirle al siguiente turno, el paciente debe deambular. Y también proveer el razonamiento y reconocer cuáles serían los potenciales resultados negativos si no damos este cuidado. Es que el paciente tiene el ventilador y por eso no le he podido hacer aseo de cavidad oral. Pues mira, justo porque lo tiene, le tienes que hacer aseo de cavidad, porque de otra suerte el paciente va a tener un hongo y vamos a tener problemas más graves, ¿no? Preguntas, ahora sí.